Buenos días, chicos. Nos quedamos la semana pasada viendo lo que sucede en el periodo de entreguerras en España, que vimos desde la abdicación de Alfonso XIII, hicimos un recorrido por la Segunda República y acabamos en las elecciones de 1936 cuando la derecha decide tomar por las armas lo que no puede tomar por las urnas. Ya estuvimos viendo que la Segunda República fue el primer gran intento democratizador con todas las medidas que se hicieron y que se hicieron en favor del desarrollo de la democracia en España, como apartar a la Iglesia del poder político, la controversia que generó la reforma agraria y un poco este clima de enfrentamiento que había entre la derecha y la izquierda. En este sentido, después de las elecciones del 36, la derecha, que estaba con los ánimos bastante crispados, decide dar un golpe de Estado que al fracasar se va a acabar convirtiendo en una guerra civil porque intentarán no darse por vencidos. Y esto es un poco lo que vamos a ver esta semana, el periodo de la guerra civil. Primero de todo, Primero de todo os he puesto dos textos para que podáis ver cómo ven la llegada inminente de la guerra o cómo se ve el intento del golpe de Estado por parte de un bando y por parte de otro. Esto lo podéis leer tranquilamente, pero en este sentido aquí también os he puesto dos noticias bastante ilustrativas. En el primero, el diario La Voz pone una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Nadie, absolutamente nadie, se ha sumado en la península a este absurdo empeño. Sí que es cierto que la península solo tiene éxito en algunas zonas rurales, no en las grandes ciudades, pero en algunas zonas sí que llegó a triunfar el golpe de Estado. Lo que pasa es que no tiene un triunfo amplio y claro, en teoría el golpe de Estado podría haber acabado ahí si se hubieran dado por vencidos, pero al no hacerlo y tener otros contactos, pues esto continúa y se convierte en una guerra civil. Después tenemos el diario ABC dando un claro apoyo al bando nacional, aunque esto sucedió más tarde del golpe de Estado. En un primer momento el ABC no se mostró demasiado en contra de la República, aunque sí con sus reticencias, y ya fue unos días después cuando ya mostró su verdadero apoyo al bando nacional. Pero un poco para que veáis la controversia en la que se podía encontrar la gente. Luego, lo primero de todo para saber en qué consiste la guerra civil es ver en qué bandos se enfrentan. Por una parte, el bando republicano, que es el bando del gobierno legítimo, del gobierno que ha sido elegido por las urnas, y van a contar con el ejército republicano en este momento estaba mucho más fuerte que el ejército nacional, porque cuentan con parte de la marina y de la aviación, es decir, los aviones y los barcos más importantes estaban en manos del ejército republicano. Entonces habrá que entender cómo llega Franco desde Marruecos y desde Canarias hasta la península si la aviación la tenía el ejército republicano. Esto hay que ver cómo llega. Después, la mayoría del ejército y miembros del orden público como la guerra civil, como la Guardia Civil, perdón, se mostraron siempre afines a la República. Además, también van a contar con el papel de los milicianos, que son esas personas que no son miembros del ejército profesional, pero que se unen a la guerra para defender esta causa, y las brigadas internacionales, que son milicianos que vienen de otros países con gobiernos afines a la República, o de otros países que, aunque no tengan gobiernos afines a la República, ellos sí se sienten identificados con esos ideales y vienen a apoyar. En cuanto a los partidos políticos que van a apoyar el bando republicano, van a ser los partidos moderados, también partidos obreros como el PSOE, regionales como Esquerra Republicana y los sindicatos. También el bando republicano es ampliamente respaldado, sobre todo por las clases sociales, sobre todo en la clase obrera, pero también sobre todo en las sociedades más cosmopolitas, sobre todo en las zonas urbanas, es donde es respaldado. Si os fijáis en el mapa, sobre todo es en las zonas más urbanas donde se respalda, como Madrid, Barcelona, Valencia. En el norte de la península ibérica, las zonas más urbanas lo respaldan, mientras que las zonas más rurales
van a estar con el bando nacional, ¿vale? Que por otro lado tenemos al bando nacional, que como veis la bandera que enarbola el bando sublevado no ha sido siempre la del Águila de San Juan. Empezaron los militares que se rebelan apoyando un gobierno republicano, es decir, apoyando que cuando esto acabase seguirían siendo una república, pero depurada, una república en la que tuviera solo cabida pues las derechas y volver a este tradicionalismo. No obstante, después cuando Franco ya se erige como líder absoluto del bando sublevado, ya se irán cambiando. Es decir, hasta 1938 no se va a cambiar por la bandera del Águila de San Juan. Vale, ¿quién apoyó al bando nacional? Sobre todo el ejército de tierra y el ejército de África, que es el que controlaba Franco y el que se trae a la península a combatir. Parte de las fuerzas de orden público, como la Guardia Civil, también van a apoyar al bando nacional, y los partidos políticos que van a apoyar al bando sublevado van a ser los partidos de derechas como CEDA y la Falange Española Tradicionalista. Es decir, los fascistas y la extrema derecha van a ser sobre todo los que apoyen este levantamiento del bando sublevado. También monárquicos nostálgicos nostálgicos de los tiempos de la monarquía, que se quedaron aún con ese descontento, y también los carlistas, que son muy importantes en la historia de España durante el siglo XIX, que ya vimos que los carlistas empiezan cuando muere Fernando VII y hay una disputa entre quién hereda el trono, si su hermano Carlos María de Isidro o Isabel II. Entonces, políticamente tenemos sobre todo a los partidos de derecha, monárquicos, carlistas, apoyando el bando sublevado, y socialmente los sectores sociales que le van a apoyar van a ser sobre todo la Iglesia, que ya veíamos que estaba descontenta con el gobierno republicano porque les había apartado del poder político, y la Iglesia piensa que este bando sublevado pues les va a llevar otra vez al tradicionalismo, donde la Iglesia y lo dogmático tenga muchísima importancia, entonces van a apoyar abiertamente al bando sublevado. Por otro lado, la aristocracia terrateniente, porque también por esto triunfa también en zonas rurales, porque la aristocracia terrateniente realmente ellos viven de la tierra, y la reforma agraria pues ya vimos que pretendía expropiar aquellas tierras que tenían sin cultivar, entonces esto no les hizo mucha gracia, así que se van a unir a esto. Después tenemos altos empresarios, en fin, es decir, las clases altas de la sociedad mayoritariamente, pero se debe hacer un inciso, porque esto no divide entre ciudades república, campo sublevados, obreros república, aristócratas sublevados. No es así de sencillo, sino que también la adhesión a un bando a otro dependía de la zona donde residías. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en muchas zonas? Por ejemplo, cuando el bando nacional llega a Sevilla o a Córdoba y triunfa en estas ciudades, pues la gente se suele quedar adherida a ese bando, porque son los que los pueden represaliar. Entonces, muchas veces el apoyo a un bando a otro y la defensa de un bando a otro dependía de la zona donde residías. Además, si residías en una zona ampliamente republicana o ampliamente controlada por el bando sublevado, la propaganda que había de uno u otro bando era muy fuerte, entonces mucha gente incluso ideológicamente acababa apoyando a ese bando, y eso es lo que hizo que en algunas zonas como Granada hubiera ahí una lucha entre la población encarnecida, porque en Granada, mientras que había una zona, por ejemplo, la zona de Guadix se quedó controlada por el bando republicano, en cambio una zona muy próxima era controlada por el bando sublevado. Entonces, claro, esto hacía que entre los propios vecinos hubiese muchísimo enfrentamiento, ¿vale? Entonces esto para que veáis un poco que no todo es blanco o negro, sino que muchas veces dependía de la zona donde residías. Vale, por otro lado, dentro de los bandos enfrentados se debe hacer un inciso,
y es que esta guerra habría sido mucho más corta si no hubiera contado, sobre todo el bando sublevado, con el apoyo de otros países, ¿vale? Porque, claro, pensad que tenía la República, la Marina y la aviación, es decir, tenía mucho más poder logístico y mucha más capacidad militar para haber podido derrotar al bando sublevado, pero el hecho de que entren otros países a apoyar en el conflicto lo va a convertir en una guerra civil de muchos años. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede internacionalmente para que pase esto? Pues cuando empieza el conflicto, cuando ya se da el golpe de Estado, las potencias europeas tienen miedo a que la Guerra Civil Española acabe provocando la Segunda Guerra Mundial. Entonces deciden firmar, las potencias europeas deciden, en este clima que tienen de apaciguamiento con Hitler, para que Hitler no continúe expandiéndose y para que, bueno, y para intentar no llegar a la Segunda Guerra Mundial, deciden pactar el pacto de no intervención. Deciden firmar el pacto de no intervención en la Guerra Civil Española. ¿Esto qué provocó? Pues que países menos belicistas en este momento, como podrían ser Inglaterra o Francia, que tenía un gobierno similar al de la República, por ejemplo, deciden no apoyar al gobierno republicano porque deciden pues, cumplir con el pacto de no intervención. Sí que es cierto que Francia envió a algunos brigadistas, dio cierta ayuda a nivel de víveres, pasa esto y ellos, Reino Unido y Francia, pues no intervienen. Pero ¿quién se va a saltar esto? Como estaba haciendo sistemáticamente con el Tratado de Versalles, pues Hitler. ¿Y a quién va a apoyar Hitler? Pues al bando sublevado. Entonces Hitler, Mussolini y Salazar en Portugal, de esta manera Alemania, Italia y Portugal van a apoyar ampliamente al bando nacional, al bando sublevado. Entonces siempre se ha dicho que este pacto de no intervención condenó a la República. Y por eso he insertado este meme, que es de historia en meme, en la que vemos a un joven representando a Francia diciendo no soporto ver así a un país hermano, como diciendo no soporto ver en guerra a la República, y le cierra el garaje con el comité de no intervención. Es decir, ¿esto qué supuso? Pues que las fuerzas democráticas condenaron a la República. Por eso ha sido tan mal visto, porque mientras ellas promovían este pacto, pues sabían que Hitler no lo iba a aceptar tan fácilmente, y aunque ven que Hitler entra de lleno, tampoco hicieron mucho por pararle los pies. Rusia también apoyó al bando republicano intentando enviar brigadistas internacionales, víveres, haciéndoles préstamos económicos. Entonces, los apoyos que encontramos a la República por parte internacional son un poco disimuladamente el de Francia y más ampliamente el de Rusia, pero no fueron suficientes porque en el caso de Franco sí que contó con el potente ejército alemán, el ejército italiano y parte del ejército de Portugal. Que por cierto, Hitler le interesó entrar en la guerra civil porque podía poner a España como un laboratorio donde poner en práctica a su ejército y ver si su ejército estaba realmente preparado para una Segunda Guerra Mundial y cómo de potente podía ser. Y esto fue lo que hizo Alemania aquí. Y como veis aquí, con la Legión Cóndor, la aviación alemana prestada al bando sublevado, gracias a esta Legión Cóndor, pudieron trasladar a Franco desde Marruecos hasta la península. Por tanto, aunque la República tuviese la aviación en sus manos, al llegar esta ayuda internacional, consiguen que Franco pase a la península ibérica y, por tanto, que continúe la expansión del bando sublevado. Y ahora vamos a entrar de lleno en la guerra civil, que es lo que voy a explicar en el próximo vídeo.